Le dije a mi marido que no iría al viaje familiar que planeó. No después de que invitara a su exnovia y al ex que una vez me destrozó. Son solo unas vacaciones, dijo él, y sus amigos se rieron. Así que, cancelé todo, reservé un vuelo de ida. Llamé a mi abogado y vi cómo sus sonrisas se desvanecían en segundos. Julia viene con nosotros a las Bahamas, anunció Timothy durante el desayuno, mientras navegaba por su teléfono como si no acabara de invitar a su exnovia a nuestro viaje de aniversario. Marcus también estará allí. Todos somos adultos ahora. Dejé mi café con una calma deliberada, observando a mi marido de 12 años explicar casualmente como mi exprometido, el hombre que me destruyó tan a fondo que necesité terapia solo para volver a confiar, estaría compartiendo nuestra casa de playa. Los compañeros de póker de Timothy estaban sentados en nuestra sala de estar, aplaudiendo su madurez emocional mientras yo estaba allí, sosteniendo las recargas de sus cervezas, dándome cuenta de que esto no era espontáneo. Llevaban semanas planeando mi humillación. Antes de profundizar, si crees que nadie debería pagar por su propia humillación, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan estas historias. Derek se reclinó en su silla, con las cartas en la mano, sonriéndole a Timothy. Y eso es progresista. La mayoría de los tipos no tendrían la confianza para lograr eso. No se trata de confianza, respondió Timothy, repartiendo la siguiente mano sin mirarme. Megan es más fuerte ahora. Ya superó todo ese viejo drama, ¿verdad, cariño? Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Sane, Paul, Derek, todos esperando mi respuesta mientras yo estaba congelada en la puerta. Una bandeja con sus cervezas importadas favoritas se balanceaba en mis manos. Las mismas marcas que pedía especialmente cada mes porque Timothy insistía en ser un buen anfitrión. La misma noche de póker que había estado sirviendo durante 12 años mientras discutían sus estrategias de inversión y casas de vacaciones. Ni una sola vez preguntaron por mi negocio de consultoría que pagaba por sus aperitivos. Por supuesto, me oí decir, mi voz firme a pesar del caos en mi pecho. Todos somos adultos. La esposa de Sane, Grace, me miró desde el otro lado de la habitación, donde estaba sentada con las otras esposas. Su expresión era una mezcla de horror y simpatía. Sabía que ella entendía lo que esto significaba. Pero como yo, permaneció en silencio, atrapada en las reglas no escritas de estas reuniones donde las esposas apoyaban las decisiones de sus maridos, sin importar cuán crueles fueran. La voz de la madre de Timothy, Catherine, de repente llenó la habitación desde el altavoz de su teléfono. Oh, Timothy, estoy tan orgullosa de ti por actuar con altura. Y Julia es una chica encantadora. Todavía pregunta por ti. Sabes, esto será bueno para todos. Bueno para todos. Me retiré a la cocina, dejando la bandeja vacía en la encimera con las manos temblorosas. A través de la puerta, podía oírlos continuar su juego, Timothy disfrutando de su aprobación. Ninguno de ellos cuestionó la crueldad de obligarme a ir de vacaciones con Marcus. El hombre que había cancelado nuestra boda 3 días antes de la ceremonia, anunciando que había estado viendo a otra persona durante meses. La humillación había sido tan completa, tan pública, que me mudé de ciudad solo para escapar de las miradas de lástima. Y Timothy conocía cada detalle. Él había sido quien me ayudó a recoger los pedazos. Me había abrazado durante los ataques de pánico, me había llevado a las citas de terapia. Me había prometido que nunca dejaría que nadie me hiciera daño así de nuevo. Ahora, me estaba sirviendo a Marcus como un favor de fiesta, envuelto en el lazo de una supuesta evolución emocional. El reloj de la cocina marcaba las 9:47 de la noche. En 3 horas, se irían ligeramente borrachos y llenos de mis aperitivos cuidadosamente preparados. Timothy se metería en la cama satisfecho con su noche, sin preguntarse nunca por qué había dejado de ir a la cama a la misma hora que él hace años. Se dormiría inmediatamente mientras yo me quedaba despierta calculando cuánto había costado la noche de póker de este mes. La cerveza especial, los filetes añejos que había asado, la tabla de quesos artesanales que Catherine había insistido que elevaba la velada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana Carol en California. ¿Cómo va tu noche? Siempre me preguntaba durante las noches de póker, sabiendo cuánto las detestaba. Timothy acaba de invitar a mi exprometido a nuestro viaje de aniversario, escribí,
y luego lo borré. Carol insistiría en que me fuera de inmediato, se ofrecería a volar mañana para ayudarme a empacar, pero no era tan simple. Nada lo era cuando habías pasado 12 años tejiendo tu vida tan estrechamente con la de otra persona que no podías decir dónde terminabas tú y empezaban ellos. En su lugar, escribí lo de siempre y pulsé enviar. Desde la sala de estar, oí la voz de Timothy elevarse por encima de las demás. La casa de la playa tiene 6 dormitorios, así que todos estarán cómodos. Ya he pagado el depósito. 25.000 por la semana, pero dividido entre todos, es razonable. Dividido entre todos. Excepto que yo sabía cómo funcionaban las matemáticas de Timothy. Julia no pagaría. Era una invitada. Marcus se olvidaría convenientemente de transferir su parte. Caterina alegaría pobreza a pesar de su saludable cuenta de jubilación. Y de alguna manera, como siempre, la cantidad total saldría de mis ganancias de consultoría mientras Timothy se llevaba el crédito por organizar un viaje tan considerado. Megan gana buen dinero ahora, continuó Timothy. Podía oír el orgullo en su voz. No orgullo por mí, sino orgullo por lo que mis ingresos le permitían hacer. Su pequeño negocio está despegando de verdad. Pequeño negocio. Había facturado $300.000 el año pasado, gestionando complejos contratos internacionales que requerían fluidez en 3 idiomas y una pericia que Timothy ni siquiera sabía deletrear. Pero para él y sus amigos, siempre sería mi pequeño negocio. Algo bonito que hacía entre mantener su vida. La risa de la sala de estar se hizo más fuerte. Alguien había ganado una mano. El dinero cambiaba de manos. Dinero que podían permitirse perder porque sus esposas gestionaban los presupuestos del hogar con precisión quirúrgica, estirando los dólares para cubrir sus aficiones y malas decisiones de inversión. Saqué mi portátil y me senté en la mesa de la cocina, abriendo la aplicación de mi banco. La cuenta conjunta mostraba el retiro de $25.000 que Timothy había hecho esa mañana. Sin discusión, sin aviso, simplemente se habían ido. El depósito de la casa de la playa para nuestro viaje de aniversario donde me vería obligada a sonreír y mantener una conversación trivial con las 2 personas que casi me destruyeron. Debajo de eso, pequeños cargos salpicaban el extracto. Almuerzo en el restaurante favorito de Julia el martes pasado, cuando se suponía que Timothy estaba en una reunión con un cliente. Una compra en una joyería hace 3 semanas. No era mi cumpleaños, ni nuestro aniversario, ni Navidad. Cargos de hotel de sus viajes de negocios que coincidían sospechosamente con el calendario de conferencias de Julia. El patrón era tan claro ahora, expuesto en la honestidad despiadada de las transacciones financieras. Este viaje no trataba de madurez emocional o de seguir adelante. Se trataba de que Timothy consiguiera todo lo que quería. El dinero de su esposa, la atención de su exnovia y la admiración de sus amigos por ser tan evolucionado. Y esperaba que yo lo financiara todo mientras le agradecía la oportunidad de demostrar que había sanado. Grace apareció en la puerta de la cocina, fingiendo necesitar más hielo. Megan, susurró, mirando hacia la sala de estar. Esto no está bien. Lo sabes, ¿verdad? La miré. Esta mujer que conocía desde hacía 5 años pero con la que nunca había hablado más allá de las cordialidades de fiesta. Son solo unas vacaciones, repetí las palabras de Timothy. Ella negó con la cabeza. No, cariño. Es una prueba y todos están esperando a ver si fallas. Las palabras de Grace quedaron suspendidas en el aire de la cocina mucho después de que ella regresara a la sala, de estar con su hielo innecesario. Una prueba. Todos estaban esperando a ver si fallaba. La partida de póker continuó durante otra hora, sus risas cada vez más fuertes con cada cerveza, mientras yo estaba de pie en el fregadero lavando mecánicamente los platos que podrían haber esperado hasta la mañana. Para cuando se fueron, Timothy flotaba en su aprobación, prácticamente radiante mientras cerraba la puerta principal con llave. Gran noche, dijo, no realmente a mí, sino al universo que había validado sus elecciones. Subió las escaleras sin decir una palabra más, dejándome sola con el fantasma de lo que acababa de suceder. El martes por la mañana llegó como cualquier otra traición, vistiendo silenciosamente el disfraz de la rutina. La alarma de Timothy sonó a las 6:45, y lo oí tararear en la ducha. Alguna canción de rock clásico de la que solo conocía a medias la letra.
El sonido se filtraba a través de la pared de nuestro dormitorio mientras yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, mirando nuestra cuenta conjunta. $3.000. El retiro se había registrado a las 11:47 de la noche de anoche mientras sus amigos todavía estaban aquí, mientras yo les servía whisky añejo de la botella que había estado guardando para nuestro aniversario. La descripción decía, servicios de planificación de viajes, pero yo sabía la verdad. Timothy no usaba agentes de viajes. Los consideraba un gasto innecesario, insistiendo siempre en que yo podía reservar las cosas más baratas en línea. Mis dedos se movieron por el teclado, consultando nuestros extractos de tarjetas de crédito. Más cargos aparecieron como migas de pan que conducían a la verdad. Un juego de maletas de alta gama de hace 2 semanas. Ropa de resort de esa boutique que a Julia le encantaba etiquetar en sus publicaciones de Instagram. Una tarifa de consulta en ese spa donde Catherine recibía sus tratamientos, probablemente reservando servicios para el viaje. La ducha se apagó arriba. En 12 minutos, bajaría esperando el desayuno. Cerré el portátil y me moví a través de mi coreografía matutina. Café colombiano en la cafetera, huevos de la nevera, pan de trigo colocado junto a la tostadora. Mis manos realizaban tareas que mi mente había abandonado. Operando con 12 años de memoria muscular, coloqué sus vitaminas en el organizador semanal que había pedido pero que nunca usaba. Puse las pastillas del martes en un pequeño plato al lado de donde iría su plato. La medicación para la presión arterial que necesitaba, la vitamina D de la que había leído en alguna revista de Men's Health. Suplementos de aceite de pescado que afirmaba que ayudaban a la concentración pero que nunca parecían mejorar su memoria sobre nuestro aniversario o mi cumpleaños. Timothy apareció exactamente a las 7:03, con el pelo todavía húmedo, vistiendo el polo que había planchado ayer. Me besó en la mejilla, un reflejo más que un afecto, y se acomodó en su silla con el suspiro satisfecho de un hombre cuyo mundo funcionaba exactamente como se esperaba. Momento perfecto, dijo, alcanzando su café. Huele increíble, cariño. Puse su plato delante de él, huevos a la plancha, tostada cortada en diagonal. 3 tiras de bacon dispuestas en paralelo, el mismo desayuno que había comido todos los días de la semana durante 12 años, excepto por ese breve periodo en que probó el ayuno intermitente e hizo que todos a su alrededor se sintieran miserables con sus cambios de humor inducidos por el hambre. Bueno, comenzó, cortando sus huevos con precisión quirúrgica, sobre ese viaje que discutimos anoche. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Realmente iba a hacer esto? Presentarlo como si ya lo hubiéramos acordado, como si la emboscada frente a sus amigos hubiera sido una decisión mutua. El viaje de reconexión familiar, continuó, untando mermelada en su tostada con cuidadosos movimientos. He estado pensando en ello durante semanas. Necesitamos esto, Megan. Es hora de mostrar a todos que hemos evolucionado más allá de los viejos dramas. La forma en que dijo nosotros me revolvió el estómago. Esto no se trataba de nosotros. Se trataba de él, de su imagen, de su necesidad de ser visto como el marido emocionalmente avanzado que podía orquestar la sanación como si estuviera dirigiendo una sinfonía. Julia y Marcus están libres esa semana de junio, añadió, navegando por su teléfono como si estuviera revisando mensajes importantes. Es el momento perfecto. Julia y Marcus. Dijo sus nombres como si fueran viejos amigos de la universidad. No las 2 personas que habían desmantelado sistemáticamente mi capacidad de confiar. Julia, que todavía le enviaba memes divertidos y mensajes de cumpleaños con demasiados corazones. Marcus, cuyo correo electrónico de cancelación de boda todavía tenía guardado en una carpeta etiquetada como prueba de por qué necesité terapia. Sé lo que estás pensando, dijo Timothy, finalmente levantando la vista de su teléfono. Pero ahora somos personas diferentes, más fuertes, más maduras. Se lanzó a lo que era claramente un discurso ensayado completo con gestos de manos y pausas significativas. Hay un podcast que he estado escuchando, Modern Love Dynamics, y hablan de cómo las parejas verdaderamente evolucionadas pueden trascender el dolor pasado. Se trata de elegir el crecimiento por encima de los rencores. Observé su boca moverse, su mandíbula trabajando tanto en el desayuno como en una sabiduría prestada que retorcía para servir a sus propósitos. Citó episodios, mencionó marcas de tiempo específicas,
Hizo referencia a conversaciones entre los presentadores sobre inteligencia emocional y evolución de las relaciones. Había estado preparando esta actuación durante semanas, quizás más, estudiando cómo hacer que la crueldad sonara a amabilidad. La presentadora, la doctora Miranda Walsh, dice que evitar nuestros desencadenantes nos mantiene atrapados. Continuó, ahora gesticulando con el tenedor. Pero enfrentarlos en entornos seguros y controlados. Ahí es donde ocurre la verdadera sanación. ¿Seguros? Controlados. Como si obligarme a compartir cócteles en la playa con el hombre que me había humillado públicamente fuera de alguna manera terapéutico. Como si ver a Julia tumbarse en las tumbonas en bikinis que Timothy fingiría no notar fuera una medicina para viejas heridas. Y piensa en lo que esto dice de nosotros, añadió. Su voz adoptando esa cualidad de charlatán que adoptaba cuando pensaba que estaba siendo profundo. Que estamos lo suficientemente seguros en nuestro matrimonio como para ir de vacaciones con exes. Eso es confianza de otro nivel, cariño. Otro nivel. Todo con Timothy tenía niveles. Como si la vida fuera un videojuego donde acumular suficientes puntos de madurez emocional desbloqueaba logros especiales. Quería desbloquear el de marido progresista mientras yo pagaba por el paquete de expansión. Catherine piensa que es brillante, añadió como si la opinión de su madre fuera la validación definitiva. Dice que demuestra que no nos sentimos amenazados por el pasado. Finalmente hablé. Mi voz era sorprendentemente firme. ¿Y qué piensa Julia? El rostro de Timothy se iluminó como si finalmente me hubiera unido a su equipo. Está encantada. Dice que es muy refrescante encontrar a personas que no dejan que la historia las defina. Por supuesto que estaba encantada. Conseguía unas vacaciones gratis y la proximidad al hombre del que nunca se había desprendido del todo. Todo envuelto en el disfraz de la evolución emocional. ¿Y Marcus?, pregunté, cada sílaba cuidadosa. Él también está interesado en seguir adelante, dijo Timothy, volviendo a sus huevos. Mencionó algo sobre un cierre. ¿Cierre? La palabra se interpuso entre nosotros como un invitado no deseado. Marcus había cerrado las cosas de manera bastante definitiva cuando envió ese correo electrónico 3 días antes de nuestra boda. Cuando 200 invitados tuvieron que ser desinformados. Cuando tuve que devolver un vestido con el que había soñado desde que tenía 12 años. Esto es terapéutico, me oí decir, las palabras saliendo de algún lugar distante donde las mujeres aceptaban su propia destrucción. Timothy sonrió radiante, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Sabía que lo entenderías. Eres mucho más fuerte de lo que eras entonces. Volvió a navegar por su teléfono, satisfecho con mi conformidad, pasando ya a lo que fuera que ocupara su mente a continuación. Probablemente resultados deportivos, o comprobar si Derek había respondido a algún mensaje de grupo sobre su liga de fútbol de fantasía. Debajo de la mesa, oculta a su vista, escribí una sola palabra a Carol. Emergencia. Mi teléfono vibró inmediatamente con la respuesta de Carol, pero no pude revisarla. Timothy ya había pasado a discutir la logística, completamente ajeno al terremoto que acababa de provocar en mi pecho. Hablaba de coches de alquiler y reservas en restaurantes mientras yo estaba sentada allí, aparentemente tranquila, calculando interiormente la cronología de mi propia desintegración. Esa noche llegó con su habitual elenco de personajes. La noche de póker de Timothy se había vuelto tan predecible como una reposición de una comedia de situación, excepto que esta noche el guión había cambiado. Derek llegó primero como siempre, llevando sus fichas de póker de la suerte en un estuche de cuero que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Sane y Paul le siguieron, ya debatiendo alguna estadística deportiva que ninguno podía probar, pero que ambos defenderían a muerte. Había preparado su surtido habitual, quesos importados, galletas dispuestas en abanicos perfectos, aceitunas que costaban $28 el frasco porque Timothy insistía en mantener las apariencias. La mesa del comedor ya estaba puesta con las fichas de póker buenas, las que Timothy había comprado con mi bono de fin de año, afirmando que eran una inversión en sus contactos. Caballeros, anunció Timothy mientras se acomodaban, su voz con ese tono particular que los hombres adoptan cuando están a punto de decir algo que creen que es revolucionario. Antes de empezar, quiero compartir algo extraordinario. Yo estaba en la puerta entre la cocina y el comedor, sosteniendo una bandeja con sus bebidas, sabiendo ya lo que venía.
La necesidad de Timothy de tener una audiencia era tan predecible como su pedido de desayuno. ¿Recuerdan ese viaje que mencioné? ¿Las Bahamas? Hizo una pausa para crear efecto, barajando las cartas con facilidad practicada. He invitado a Julia y a Marcus a unirse a nosotros. La habitación se quedó en silencio durante exactamente 2 segundos. Luego, el rostro de Derek se partió en una sonrisa que me dio escalofríos. Se levantó, cruzó la mesa y chocó los 5 con Timothy con el entusiasmo de un chico de fraternidad celebrando una conquista. Tío, eso es valiente, dijo Derek, volviendo a sentarse en su silla. Poner a prueba los límites así, la mayoría de los hombres no tendrían las agallas. Paul se rió, ya alcanzando su whisky. Espera, Julia, como en tu ex, y Marcus como en... Hizo un gesto vago hacia mí, sin mirarme directamente a los ojos. El ex prometido de Megan, confirmó Timothy, con el pecho hinchado de orgullo. Le estamos mostrando al mundo cómo es la madurez emocional. Todos se giraron para mirarme entonces, de pie allí con sus bebidas, esperando mi reacción como si yo fuera parte del entretenimiento. Sane al menos tuvo la decencia de parecer incómodo, pero Derek estaba prácticamente jubiloso. Los problemas modernos requieren soluciones modernas, dijo Derek, levantando su vaso en mi dirección. Tu esposa es una santa por aceptar esto, Tim. Obligué a mis pies a moverse, dejando sus bebidas con manos firmes mientras mi mente gritaba. Ellos lo sabían. La forma casual en que Derek respondió. La risa cómplice de Paul. Todos sabían que esto iba a pasar. Dejad que ponga a Catherine en altavoz, dijo Timothy, sacando su teléfono. Se muere por discutir los detalles. La voz de su madre llenó la habitación antes de que pudiera escapar a la cocina. Timothy, cariño, ¿le has contado a Megan el maravilloso plan? Acabo de hacerlo, mamá. Se lo está tomando con mucha madurez. Oh, sabía que lo haría. La voz de Catherine se agudizó con la emoción. Y compartir alojamiento ahorrará mucho dinero. Una gran familia feliz. Una gran familia feliz. La mujer que había pasado 12 años haciendo sutiles críticas sobre mi cocina, mis elecciones de decoración, mi incapacidad para producir nietos según su calendario, ahora estaba orquestando mi humillación pública y llamándolo unión familiar. Julia me envió un mensaje de texto ayer, continuó Catherine, su voz empalagosamente dulce. Siempre pregunta por Megan con tanta preocupación. ¡Qué chica tan considerada! Agarré el borde de la encimera de la cocina, mis nudillos blancos contra el granito. Que Julia preguntara por mí con preocupación era como un pirómano preguntando sobre seguridad contra incendios. La mujer había estado rondando a Timothy desde el día que nos casamos, apareciendo en los eventos de su empresa, enviando mensajes de cumpleaños que pertenecían a novelas románticas, siempre manteniendo la suficiente negación plausible. Deberíamos coordinar la planificación de las comidas, decía Catherine. Megan, querida, eres tan buena en eso. Julia tiene algunas restricciones dietéticas ahora. Está haciendo ese maravilloso programa de alimentación limpia. Esperaban que cocinara para ella, que planificara las comidas en torno a las necesidades dietéticas de la mujer que intentaba robarme a mi marido, mientras mi ex prometido observaba. Lo absurdo de la situación me dio ganas de reír, pero temía que si empezaba, se convertiría en algo completamente diferente. Volví para recoger los vasos vacíos, moviéndome en silencio mientras continuaban discutiendo mi humillación como si fuera un itinerario de vacaciones. Fue entonces cuando Grace apareció a mi lado, la esposa de Sane, que normalmente pasaba las noches de póker navegando por su teléfono en la sala de estar. ¿Necesitas ayuda con los platos?, preguntó en voz alta, y luego bajó la voz cuando entramos en la cocina. Megan, tenemos que hablar. Abrió el grifo, creando una cortina de ruido, y se inclinó cerca. Llevan planeando esto 3 semanas. Sane me lo contó después del golf el domingo pasado. 3 semanas. Mientras yo cuidaba a Timothy de un resfriado, cocinando su sopa especial, ellos habían estado tramando esta emboscada. Derek le apostó a Paul $50, continuó Grace, su voz urgente. Cree que te quebrarás antes de que el viaje siquiera suceda. Paul cree que llegarás al segundo día antes de tener un colapso nervioso. Estaban apostando sobre mi punto de quiebre.
Estos hombres que comían mi comida, bebían mi vino, se sentaban en mi casa cada semana. Convirtieron mi dolor en una oportunidad de juego. Sane piensa que es cruel, añadió Grace. Pero no dirá nada. Ya sabes cómo son. Sí, lo sabía. La hermandad de hombres mediocres protegiendo los peores impulsos de los demás, validando la crueldad como fuerza, confundiendo el abuso emocional con la evolución. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Grace miró hacia la puerta y luego de nuevo a mí. Porque alguien debería hacerlo. Ver esto me enferma. Porque la próxima vez podrían estar apostando por mí. Nos quedamos allí, dos mujeres lavando platos que podrían haber esperado, unidas por la comprensión compartida de lo que significaba estar casadas con hombres que trataban a sus esposas como personajes secundarios en sus propias narrativas de héroes. La partida de póker continuó hasta la medianoche. Los oí a través del suelo del dormitorio, sus risas cada vez más fuertes con cada cerveza, ocasionalmente interrumpidas por la voz de Catherine que todavía ofrecía sugerencias a través del altavoz. Timothy entraría tambaleándose finalmente, satisfecho con su noche, oliendo a puros y autocomplacencia. Me quedé en la oscuridad haciendo cálculos. $8.000 por la casa de la playa que ya había reservado. $12.000 por los billetes de primera clase porque Timothy insistía en volar en premium cuando gastaba mi dinero. $5.000 para las actividades, alquiler de yates, cenas privadas, excursiones diseñadas para mostrar su generosidad. $25.000 para financiar mi propia humillación. Eso es lo que mis 12 años de lealtad, apoyo y provisión financiera me habían ganado. El privilegio de pagar por una reunión entre mi marido y su ex mientras me veía obligada a mantener una conversación trivial con el hombre que me había destrozado. Los ronquidos de Timothy comenzaron a las 12:47 de la noche. El retumbar satisfecho de un hombre que lo había ganado todo sin entender que había estado jugando solo. Miré al techo, las palabras de Grace resonando en la oscuridad. Estaban apostando sobre cuándo me quebraría. Lo que no sabían era que ya me había quebrado hacía años y me había reconstruido en algo que no podían reconocer. Una mujer que entendía la diferencia entre quebrar y doblar, entre desmoronarse y liberarse. Mañana, empezaría a hacer mis propios planes. Mañana, empezaría a hacer mis propios planes. Ese pensamiento resonó en mi mente mientras el reloj de mi mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada. Los ronquidos de Timothy habían pasado a ese ritmo más profundo que significaba que nada lo despertaría durante horas. Me deslicé fuera de la cama, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra que habíamos elegido juntos hace 5 años, cuando todavía creía en nuestro futuro. Mi oficina en casa se había convertido en mi santuario a lo largo de los años. La única habitación de la casa donde Timothy rara vez se aventuraba. La llamaba mi pequeño espacio de trabajo, sin entender nunca que esta habitación de 10x12 generaba los ingresos que financiaban todo su estilo de vida. Cerré la puerta suavemente y encendí mi portátil. El brillo azul iluminó pilas de contratos de clientes y documentos fiscales que tenía pendientes de archivar. Comencé con búsquedas simples, políticas de cancelación para alquileres vacacionales, plazos de reembolso para billetes de avión, los requisitos legales para abrir una cuenta bancaria separada en mi estado. Cada búsqueda se sentía como trazar una ruta de escape, migas de pan que se alejaban de la vida en la que había estado atrapada durante 12 años. Luego decidí revisar nuestras cuentas financieras. Revisarlas de verdad, no solo la mirada superficial que solía dar mientras pagaba las facturas. Lo que encontré hizo que me temblaran las manos. Durante los últimos 2 años, Timothy había estado transfiriendo dinero de mis depósitos de consultoría a algo etiquetado como Morrison Investment Holdings. El nombre sonaba oficial, incluso legítimo, pero nunca había oído hablar de él. Línea por línea, transferencia por transferencia, el robo se reveló. $67.000. Mi dinero movido sin mi conocimiento ni consentimiento. Tomé capturas de pantalla de todo, mis dedos moviéndose con el tipo de intensidad concentrada que uno suele reservar para los plazos de los clientes. Cada imagen fue reenviada inmediatamente a una nueva cuenta de correo electrónico que creé en el acto. Una con una contraseña que Timothy nunca adivinaría porque no era la fecha de nuestro aniversario ni el cumpleaños de su madre ni ninguna de las combinaciones predecibles que usaba para todo. El amanecer se abría paso a través de las persianas cuando finalmente cogí mi teléfono.
Elena Vázquez respondió al tercer timbre, su voz alerta a pesar de la hora temprana. Habíamos sido compañeras de cuarto en Northwestern. Habíamos estudiado juntas para el SAT antes de que nuestros caminos se separaran. Ella a la facultad de Derecho, yo al mundo corporativo que finalmente me había llevado a la consultoría. Megan, son las 6 de la mañana. ¿Qué pasa? Necesito un abogado, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Un abogado de divorcios. La pausa duró quizás 2 segundos antes de que la voz de Elena cambiara, volviéndose más aguda, más concentrada. Cuéntamelo todo. ¿Lo hice? El viaje, los exes, el dinero robado, el grupo de apuestas sobre mi colapso mental. Elena escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos que me indicaban que estaba tomando notas. Lo primero es lo primero, dijo cuando terminé. Documenta todo. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada transacción financiera. Reenvíalo todo a una nueva cuenta de correo electrónico que él no conozca. Necesito que abras una cuenta bancaria separada hoy. No mañana. Hoy. Mueve tus pagos de consultoría allí inmediatamente. ¿Puedo hacer eso legalmente? Es tu dinero de tu negocio. Estás protegiendo tus activos. Megan, por lo que me estás contando, esto es abuso financiero. La situación de los exes es abuso emocional. Puedo tener los papeles del divorcio redactados en 48 horas. ¿Tan rápido? Para ti, los tendré listos en 24. Pero primero, protégete financieramente. Visita varios bancos si es necesario. Pon tus documentos importantes en un lugar seguro. Y Megan, busca tarjetas de crédito ocultas. Los hombres como Timothy siempre tienen tarjetas de crédito ocultas. Después de colgar, me senté en mi oficina viendo el sol salir por completo, pintando las paredes de dorado. Timothy se levantaría en una hora esperando su desayuno, su rutina, su mundo perfectamente controlado. Que tuviera una mañana normal más. Yo tenía trabajo que hacer. Su entrenamiento de softball comenzaba a las 10 todos los sábados. Se iría a las 9:30, dándome una ventana de 3 horas. Le preparé el desayuno como de costumbre, sonreí cuando me besó en la mejilla, incluso le recordé su bebida deportiva en la nevera. Se fue silbando, con la bolsa de deporte colgada del hombro, completamente inconsciente de que su esposa había declarado la guerra. Mi primera parada fue el Chase Bank, donde estaban nuestras cuentas conjuntas. La banquera personal, una joven llamada Adriana, no cuestionó por qué necesitaba retirar los fondos de mi negocio y cerrar mi cuenta corriente de empresa. Ya había visto esto antes. Sus ojos sostenían esa combinación particular de simpatía y solidaridad que las mujeres comparten en estos momentos. La siguiente fue el Bank of America, donde abrí nuevas cuentas solo a mi nombre. Corriente, de ahorros. Una caja de seguridad para las joyas de mi abuela que habían estado en nuestra caja compartida durante años. El collar de perlas de mi abuela, su anillo de bodas, los pendientes de esmeralda que me había dejado. Todo reubicado en un espacio al que Timothy no podía acceder. La tercera parada se suponía que sería rápida. Solo recuperar algunos documentos de inversión de nuestra caja de seguridad de Wells Fargo. Ahí es donde lo encontré. Un extracto de tarjeta de crédito dirigido a Timothy en su oficina. Una cuenta que nunca había visto antes. $18,000 en cargos durante el último año. Restaurantes a los que nunca había ido, hoteles en ciudades que supuestamente había visitado por negocios. Cargos que coincidían con una precisión inquietante con las publicaciones de Instagram de Julia. Esa conferencia en Miami en marzo pasado, Julia había publicado fotos del atardecer en la playa el mismo fin de semana. La cena de clientes en Chicago, Julia se había etiquetado en el mismo restaurante de carnes. Fotografié cada página, cada cargo, cada publicación correspondiente en redes sociales que pude encontrar en mi teléfono. Elena querría esta prueba. La infidelidad financiera era casi peor que la emocional. Al menos los asuntos del corazón no venían con tasas de interés. Para cuando llegué a casa, era la 1 de la tarde. Timothy había enviado un mensaje de texto sobre los planes para cenar con sus padres. Algo sobre celebrar la planificación del viaje. Me senté frente a mi portátil y comencé las cancelaciones.
Cada una requería un enfoque diferente, una excusa diferente. La casa de la playa. Lo siento mucho, pero hemos tenido una emergencia familiar. Mi suegra ha tenido un problema de salud grave. La ironía de usar a Catherine como excusa me hizo sonreír. Los billetes de avión. Desafortunadamente, tenemos una situación médica que nos impide viajar. No era mentira. Mi salud mental definitivamente calificaba como una situación médica. El alquiler del yate. Estamos preocupados por las condiciones meteorológicas esa semana y necesitamos cancelar. La única tormenta que se avecinaba era la que Timothy no había visto venir. Cada cancelación generaba un correo electrónico de confirmación, un recibo digital de mi revolución. Se los reenvié todos a Elena, quien respondió con un simple emoji de pulgar hacia arriba y sigue así. Las reservas de cenas privadas fueron casi demasiado fáciles de cancelar. El gerente del restaurante se disculpó tanto por nuestra emergencia familiar, que se ofreció a no cobrar la tarifa de cancelación. Acepté amablemente, añadiendo otra pequeña victoria a mi creciente colección. A las 3, cada uno de los elementos de la gran gira de humillación de Timothy había sido sistemáticamente destruido. $25,000 en reservas canceladas, algunas con cargos, otras sin ellos, pero todas desaparecidas. El dinero que ya se había cobrado estaría retenido en el proceso de reembolso durante semanas, y el cronograma cuidadosamente orquestado de Timothy colapsaría. Me recliné en la silla de mi escritorio mirando la cadena de correos electrónicos entre Elena y yo. 43 correos electrónicos en un día. 43 pasos hacia la libertad. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Timothy sobre la cena. Mamá ha hecho reservas en Le Bernardin. 7 de la tarde, ponte ese vestido azul que me gusta. El vestido azul que le gustaba. El que me hacía parecer presentable para su madre. El que había usado en cada evento familiar durante 3 años porque Catherine una vez lo había elogiado y Timothy decidió que, por lo tanto, era el único atuendo apropiado para las reuniones familiares. Respondí con un simple vale y volví a mi ordenador. Todavía había trabajo por hacer, planes que hacer, un futuro que construir que no incluía a Timothy Morrison ni a su familia tóxica ni a sus grupos de apuestas. Sobre mi cordura. La revolución había comenzado a las 3 de la mañana con una simple búsqueda en Google. A las 3 de la tarde, estaba bien encaminada. El vestido azul colgaba en mi armario como un disfraz para una obra en la que ya no quería actuar. Lo saqué, me lo puse frente al espejo y luego lo volví a colgar deliberadamente. Esta noche requería armadura, no apaciguamiento. En su lugar, seleccioné mi traje de negocios de color carbón. El que Timothy decía que me hacía parecer demasiado seria. El que había usado para conseguir el contrato con Hamilton Industries. Si iba a detonar mi matrimonio en Le Bernardin, lo haría vestida para la guerra, no para la sumisión. El domingo por la mañana llegó con una calma engañosa. Llevaba despierta desde las 4, sentada en la cocina con mi portátil, viendo llegar las confirmaciones de reembolso de las cancelaciones de ayer. Cada correo electrónico era otro ladrillo quitado de la prisión que Timothy había construido a mi alrededor. A las 5:30, había dispuesto las pruebas sobre la mesa de nuestra cocina con la precisión de un fiscal preparándose para un juicio. Extractos bancarios que mostraban el robo, facturas de tarjetas de crédito que revelaban el romance, capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Julia que coincidían con los viajes de negocios de Timothy. Hice café, buen café, la costosa mezcla etíope que solía guardar para ocasiones especiales. Esta lo era. Me senté en la cabecera de la mesa por primera vez en 12 años, ocupando el asiento que Timothy siempre ocupaba, y esperé. El sol de la mañana se deslizó sobre los papeles, iluminando 12 años de abuso financiero con duros detalles. Timothy apareció a las 7:15, más temprano de lo habitual para un domingo. Estaba silbando, vistiendo sus pantalones caqui de fin de semana y la camisa de golf que le había comprado la Navidad pasada. El silbido se detuvo cuando me vio. ¿Qué es todo esto? Su voz llevaba una forzada naturalidad, pero vi sus ojos escaneando los documentos, tratando de reconstruir lo que había descubierto. Pruebas, dije, tomando un sorbo lento de café. $67.000 en transferencias no autorizadas, $18.000 en deudas de tarjetas de crédito ocultas, cargos de hotel que coinciden con el calendario de viajes de Julia. ¿Quieres que continúe?
Su rostro pasó por una transformación que habría sido fascinante si no fuera tan patética. La confusión se derritió en comprensión. La comprensión se endureció en ira, y la ira se torció en esa marca particular de condescendencia que esgrimía cuando estaba acorralado. ¿Revisaste mis cuentas privadas? Nuestras cuentas, corregí. Las que se financian con mi trabajo de consultoría. El dinero que has estado robando para financiar tu romance con Julia. Eso es ridículo. Julia y yo solo somos amigos. Su teléfono comenzó a vibrar en la encimera donde lo había dejado. Pude ver el nombre de Julia parpadeando en la pantalla. Parece que está molesta por algo, observé. Quizás por sus citas en el spa. Timothy cogió su teléfono y vi su rostro palidecer mientras leía los mensajes. Más vibraciones. Marcus esta vez, luego su madre, luego Derek. La sinfonía de su pánico colectivo se desarrollaba en notificaciones en tiempo real. ¿Lo cancelaste todo? Su voz se quebró ligeramente. El viaje, la casa, los vuelos. ¿Lo cancelaste todo? Cada una de las reservas, confirmé. Aunque debo mencionar que algunos de los depósitos no son reembolsables, unos $8,000. Considéralo mi impuesto de salida. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Era mi dinero financiando tu terrorismo emocional. Mis ingresos pagando por mi propia humillación pública. ¿De verdad pensaste que subvencionaría unas vacaciones con mi ex prometido y tu novia? Ella no es se detuvo, probablemente dándose cuenta de que la negación era inútil cuando las pruebas estaban esparcidas sobre la mesa, como un buffet de su traición. Su teléfono sonó. ¿Catherine? Ponla en altavoz, dije. Hagamos de esto un asunto familiar. Dudó, luego presionó el botón del altavoz, probablemente esperando que su madre arreglara esto de alguna manera como había arreglado todos los demás desastres que él había creado desde la infancia. Timothy, ¿qué está pasando? La voz de Catherine llenó la cocina, estridente y exigente. Julia acaba de llamarme llorando. Dijo que todo ha sido cancelado. Todo el viaje está arruinado. Mamá, Megan. Megan, ¿qué? Interrumpí, lo suficientemente alto como para que Catherine me oyera. Megan descubrió que su marido le ha estado robando durante años. Megan se enteró del romance. Megan finalmente se armó de valor. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera?, siseó Catherine a través del altavoz. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Hecho por mí? Me reí. Realmente me reí. Catherine, he pagado por tu Botox, tu trabajo dental, la limpieza de tu alfombra cuando derramaste vino la Navidad pasada. $1,800, por cierto. He financiado todo el estilo de vida de tu hijo mientras él jugaba al softball y lo llamaba contactos. ¿Qué has hecho exactamente por mí además de criticar mi cocina y compararme con Julia? Estás siendo histérica. No, estoy siendo objetiva. ¿Quieres que te envíe por correo electrónico los recibos? Los tengo todos. Cada cena que he pagado. Cada regalo que Timothy te ha dado con mi dinero. Cada vacación familiar que he financiado mientras tú le decías a todo el mundo que buen proveedor era tu hijo. Estás destruyendo a esta familia. Esta familia se destruyó a sí misma. Yo solo me niego a pagar por el funeral. Timothy cogió el teléfono, quitando el altavoz. Podía oírlo tratando de calmar a su madre, haciendo promesas que no podía cumplir, asegurándole que todo estaría bien. Pero vi que le temblaban las manos. El emperador finalmente se había dado cuenta de que estaba desnudo. Mientras él paseaba por la sala de estar, haciendo llamadas frenéticas a Derek, a Paul, a cualquiera que pudiera validar su narrativa de víctima, yo subí y empaqué con precisión quirúrgica. Una maleta, eso es todo lo que necesitaba. Mi portátil con todos mis archivos de clientes, mi pasaporte que había renovado el mes pasado sin decírselo. El collar de perlas de mi abuela que ella había usado en su propia boda, cuando los matrimonios significaban algo diferente. La fotografía de mis padres tomada 2 años antes del accidente de coche, antes de que murieran sin saber que su hija pasaría 12 años desapareciendo en la vida de otra persona. Dejé el álbum de bodas, dejé los regalos de aniversario que había comprado con mi dinero, dejé las joyas que había elegido porque Catherine las aprobaba.
Dejé 12 años de compromisos acumulados que habían borrado lentamente a la mujer que solía ser. Cuando volví a bajar, Timothy estaba al teléfono con Julia. Podía oír su voz, aguda y quejumbrosa, preguntando qué se suponía que debía decir a la gente. Él prometía arreglarlo todo, hacer nuevas reservas, arreglar esto. El hombre que nunca se había disculpado conmigo ni una sola vez en 12 años se postraba ante su exnovia mientras yo estaba en mi propia casa con una maleta. Tengo que irme, dije, no a él, sino a la casa misma, a las paredes que habían sido testigos de mi lenta disolución. Elena se pondrá en contacto sobre los papeles del divorcio. Timothy se giró, con el teléfono todavía pegado a la oreja. ¿Divorcio? Megan, esto es una locura. Estás reaccionando de forma exagerada a unas simples vacaciones. Unas simples vacaciones a las que invitaste a mi exprometido y a tu exnovia con mi dinero. Donde tus compañeros de póker apostaron sobre mi colapso mental. Donde tu madre orquestó mi humillación mientras yo pagaba por el privilegio. La voz de Julia se elevó desde el teléfono preguntando quién era Elena, exigiendo saber qué estaba pasando. Timothy intentó acallarla, pero ya era demasiado tarde. La máscara se había deslizado, e incluso él ya no podía fingir. Rodé mi maleta hasta la puerta, deteniéndome para una última mirada al hombre al que había desperdiciado 12 años tratando de complacer. Se quedó allí, con el teléfono en una mano, la otra extendida hacia mí, no con amor o disculpa, sino con la desesperación de alguien que ve cómo su fuente de ingresos se aleja. Tu café se está enfriando, dije, señalando la taza abandonada en la encimera. Deberías bebértelo. Es la última taza que te prepararé. La puerta se cerró con un clic silencioso, más suave que el estruendoso colapso que ocurría detrás de ella. En la entrada, mi coche esperaba, lleno con las únicas cosas que importaban. Mientras retrocedía, vi a Timothy a través de la ventana de la cocina, todavía al teléfono, todavía tratando de salvar su cuidadosamente construida ilusión. Mi teléfono vibró con mensajes de texto, las amenazas de Catherine, la incredulidad de Derek, incluso uno de Marcus preguntando si estaba bien con todo. Los borré todos sin leer más allá de la vista previa. El único mensaje que importaba era de Elena. Papeles listos. La oficina de Barcelona tiene una vacante. Nuevos comienzos te esperan. El trayecto hasta el aeropuerto se extendía ante mí como un pasillo entre dos vidas. Detrás de mí, 12 años de compromiso y menosprecio. Delante, algo que aún no podía nombrar, pero que sentía en mis huesos. Libertad quizás, o al menos la posibilidad de ella. Mi teléfono estaba en el portavasos, vibrando sin cesar con mensajes que no tenía intención de leer. Cada vibración era otro intento desesperado de arrastrarme de vuelta al caos del que acababa de escapar. El aparcamiento del JFK se sintió como un santuario. Elegí el aparcamiento de larga estancia, el mínimo de 7 días que se convertiría en algo mucho más largo. Mientras sacaba mi única maleta del maletero, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, miré. Grace, la esposa de Sane, había enviado algo etiquetado como «Tienes que ver esto». Lo abrí mientras caminaba hacia la terminal. Capturas de pantalla llenaron mi pantalla, la cadena de mensajes de texto del grupo de póker, algo llamado «Equipo de apoyo a Timothy», que aparentemente habían creado después de que me fuera. Los mensajes me revolvieron el estómago, pero extrañamente también me hicieron sonreír. Derek había escrito, probablemente no está tomando su medicación. Timothy se libró de una buena si es tan inestable. La contribución de Paul fue de alguna manera peor. Tío, tienes que imponerte. No se puede dejar que una mujer controle las finanzas de todos modos. Pero fue el mensaje de Sane el que me sorprendió. Quizás tiene razón en que lo de los exes es raro. Inmediatamente seguido por Derek y Paul burlándose de él por ser un dominado. Reenvié todo a Elena con una simple nota. Más pruebas. Estos son sus testigos de carácter. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Sigue enviándolos. Al juez le encanta ver el sistema de apoyo. La fila de seguridad se movía lentamente, dándome tiempo para notar cosas que había ignorado en cada viaje anterior. Las parejas a mi alrededor, algunas tomadas de la mano, otras apenas hablando. Los viajeros solitarios como yo, algunos con aspecto ansioso, otros aliviados.
Me pregunté en qué categoría encajaba. Quizás en ambas. Mi teléfono volvió a vibrar. Julia, esta vez. El primer mensaje destilaba falsa preocupación. Megan, me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Parece una reacción tan extrema. Estoy preocupada por tu estado emocional. Casi me reí a carcajadas. Julia preocupada por mi estado emocional. La mujer que había estado rondando mi matrimonio como un buitre durante años de repente se preocupaba por mi bienestar. Su siguiente mensaje llegó 30 segundos después, la máscara se deslizó. Esto es increíblemente egoísta. ¿Tienes idea de a cuántas personas has perjudicado? El tercer mensaje llegó cuando llegué a la zona de embarque. Bien. ¿Quieres honestidad? Ya les dije a todos que íbamos a reavivar las cosas durante el viaje. Timothy me lo prometió. Dijo que básicamente estabais separados de todos modos, que solo erais compañeros de piso. Dijo que no te importaría. Ahí estaba la admisión que ni siquiera sabía que necesitaba. Tomé capturas de pantalla de todo y se lo reenvié a Elena con el asunto prueba a conspiración para cometer adulterio. La respuesta de Elena incluía un emoji de risa seguido de «me estás facilitando el trabajo». Sigue documentando. El agente de la puerta de embarque llamó para el embarque de clase ejecutiva. Durante 12 años, había visto a Timothy reservar clase ejecutiva para sus viajes importantes, mientras insistía en que debíamos ahorrar dinero volando en clase turista. Hoy, había gastado los 1000 extras sin dudarlo. Mi dinero, mi elección, mi comodidad por una vez. ¿Champán? La azafata sonrió cálidamente mientras me acomodaba en el ancho asiento de cuero. Absolutamente, dije, aceptando la copa de cristal. Las burbujas subieron a la superficie como pequeñas celebraciones. Levanté la copa ligeramente, brindando en silencio por la mujer en la que estaba a punto de convertirme, quienquiera que fuera. El avión se llenó a mi alrededor. Familias con niños, viajeros de negocios con sus portátiles ya fuera, parejas que se dirigían a escapadas románticas, todos moviéndose hacia algo. Yo me estaba alejando de algo, lo que se sentía igual de importante. Mientras ascendíamos a la altitud de crucero, saqué mi teléfono por última vez. Había 47 mensajes sin leer ahora. Timothy, Catherine, Derek, Paul, incluso Marcus se habían unido al caos. Los ignoré todos y abrí un nuevo mensaje para Timothy. Era hora de terminar esto correctamente. Timothy, comencé a escribir con cuidado. A estas alturas, habrás descubierto el alcance de lo que sé. Los $67.000 que robaste, las tarjetas de crédito que escondiste, los hoteles que coinciden perfectamente con el calendario de viajes de Julia. Pero esto es lo que no sabes. Marcus me contactó la semana pasada. Quería discutir empezar de nuevo durante el viaje. De hecho, usó la frase, Timothy dijo que estaría receptiva. Tu propia conspiración se volvió en tu contra. Continué, cada palabra deliberada. Tus compañeros de póker están ahora mismo discutiendo si estoy mentalmente inestable. Derek cree que no estoy tomando mi medicación. Paul cree que deberías haberme controlado mejor. Estos son tus testigos de carácter. Estos son los hombres que elegiste por encima de tu esposa. El párrafo final salió fácilmente. No pido tu comprensión ni tu disculpa. Simplemente te informo que Elena Vázquez se encargará de toda comunicación futura. Las cerraduras se habrán cambiado para cuando leas esto. Tus pertenencias estarán en el garaje. Tu madre puede ayudarte a moverlas. Después de todo, siempre dijo que te merecías algo mejor. Ahora eres libre de encontrarlo. Un último pensamiento. Tus compañeros de póker pueden explicarte el concepto de retirarse cuando se tienen cartas perdedoras. Has estado yendo de farol sin nada durante 12 años. Te veo la jugada. Pulsé enviar, y luego apagué inmediatamente mi teléfono. No en modo avión, completamente apagado. La azafata regresó con los menús de la cena, y elegí el salmón, el maridaje de vino caro, el postre que realmente quería en lugar del que Timothy habría sugerido que era más apropiado. Fuera de la ventana, la costa desapareció mientras nos dirigíamos sobre el Atlántico. En algún lugar abajo, Timothy probablemente estaba convocando sesiones de póker de emergencia,
buscando validación de hombres que medían el éxito por lo bien que controlaban a sus esposas. Julia probablemente estaba creando publicaciones en redes sociales sobre traición y decepción, recortando cuidadosamente las partes en las que intentó robar el marido de otra mujer. Catherine estaría reuniendo a su club de lectura, pintándome como la esposa ingrata que abandonó a su hijo perfecto. Que lo hicieran. Tenía a Elena construyendo mi caso. A Grace documentando en secreto sus crisis. Y lo más importante, tenía un asiento en clase ejecutiva a Barcelona y el primer atisbo de quién podría ser cuando no estuviera, tratando de ser la idea de perfección de otra persona. El empresario a mi lado echó un vistazo. ¿Negocios o placer? Ninguno de los dos, dije, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Escape. Levantó su whisky en señal de comprensión. Los mejores viajes suelen ser así. El avión continuó su viaje a través del cielo nocturno, llevándome lejos de todo lo que había conocido y hacia todo lo que podría llegar a ser. Debajo de nosotros, el océano se extendía infinito y oscuro como el futuro hacia el que volaba. Desconocido pero infinito en posibilidades. Por primera vez en 12 años, eso no me aterraba, me emocionaba. El sol del Mediterráneo transformaba momentos ordinarios en pequeños milagros. Habían pasado 3 semanas desde que mi avión aterrizó en Barcelona, y descubrí que la libertad tenía un sabor. Mermelada de naranja amarga en pan fresco, café fuerte que no requería las especificaciones de temperatura de Timothy, y el aire salado que llegaba a tierra adentro desde el puerto. Me senté en el café del mar, con mi portátil abierto al último correo electrónico de Elena, sintiendo como el peso del pasado se levantaba con cada palabra que leía. Al juez le impresionó particularmente el mensaje de voz de Catherine, había escrito Elena. Llamarte cazafortunas mientras admitía simultáneamente que sabía que Timothy estaba desviando tus ingresos de consultoría fue, en palabras del juez, notablemente autoinculpatorio. Además, tanto Julia como Marcus han sido citados como testigos. Las admisiones por texto de Julia sobre reavivar las cosas se están tratando como prueba de conspiración para defraudar bienes matrimoniales. Debajo de la actualización de Elena, mi pantalla mostraba 3 nuevas propuestas de contrato. De alguna manera, se había corrido la voz por la comunidad internacional de consultoría. La mujer estadounidense que había abandonado el abuso financiero se había convertido en una especie de causa célebre. Las empresas querían trabajar con alguien que entendiera la reinvención, que pudiera navegar por transiciones complejas. Mi historia de supervivencia profesional se había convertido en mi punto de venta más fuerte. El camarero, Carlos, rellenó mi café sin que se lo pidiera. Había aprendido mi rutina durante estas 3 semanas. Café por la mañana, sesión de trabajo por la tarde, vino por la noche cuando el sol pintaba la ciudad de dorado. Hoy pareces más feliz, observó en un inglés con acento. Lo estoy, dije, dándome cuenta de que era verdad. No la felicidad actuada que había llevado como armadura durante 12 años, sino algo genuino y desconocido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Grace. Se había convertido en mi aliada inesperada, una cronista semanal de las secuelas que había dejado atrás. Sus actualizaciones se leían como despachos de una zona de guerra en la que yo había sido la única víctima que realmente había escapado. Actualización desde el frente interno, había escrito. La noche de póker está oficialmente muerta. Después de que las capturas de pantalla del chat grupal se hicieran públicas durante las deposiciones, ninguna de las esposas deja que sus maridos se asocien con Timothy. Derek está en serios problemas. Sara descubrió que él animó el comportamiento de Timothy y se mudó a casa de su madre con los niños. Está solicitando la separación. El mensaje continuaba con detalles que me habrían sorprendido hace un mes, pero que ahora se sentían como fichas de dominó cayendo inevitablemente. Catherine está siendo investigada por fraude fiscal. Resulta que declarar $9.000 en Botox como mejoras del hogar en los impuestos de otra persona es ilegal. ¿Quién lo iba a decir? Además, Sane finalmente se armó de valor. Les dijo a todos en el club de campo que siempre pensó que Timothy era un parásito. Cita textual. Guardé los mensajes para reenviárselos a Elena más tarde, y luego revisé algo que había estado evitando: las redes sociales. No había publicado nada desde que me fui, manteniendo un completo silencio de radio, pero Internet había estado ocupado sin mí. La imagen cuidadosamente curada de Julia se había desmoronado espectacularmente.
alguien, probablemente uno de sus antiguos amigos, había filtrado las capturas de pantalla de ella admitiendo que perseguía a Timothy. Los comentarios bajo su última publicación, una cita sobre vivir auténticamente, eran brutales. Tan auténtica que intentaste robar a un hombre casado, decía uno. Quizás vive auténticamente soltera, sugería otro. A Marcus no le había ido mejor. Su nueva novia aparentemente descubrió su planeada reconciliación conmigo durante el viaje de Timothy y lo dejó a través de una historia de Instagram. La historia ya no estaba, pero Grace le había hecho una captura de pantalla. Una foto de las pertenencias de Marcus en bolsas de basura con la leyenda, sacando la basura. La actualización más satisfactoria provino de la liga de softball de Timothy. El puesto de tesorero que había ocupado durante 5 años, el que le daba acceso a los fondos del equipo que yo había estado reponiendo sin saberlo, había sido revocado después de que una auditoría revelara discrepancias. Esas discrepancias coincidían exactamente con la cantidad que él había reclamado como gastos del equipo en nuestros impuestos. La página de Facebook de la liga tenía un anuncio escueto sobre el mantenimiento de la integridad financiera, que todos sabían que era sobre él. ¿Señora Morrison? Levanté la vista y encontré a una mujer bien vestida de pie junto a mi mesa. Tendría quizás 50 años, con mechones plateados en el pelo oscuro y un aire de autoridad tranquila. Solo Megan, corregí. Morrison es el apellido de mi exmarido. Ella sonrió. Por supuesto, Megan entonces. Soy Isabella Ruiz. Creo que tenemos conexiones mutuas en el mundo de la consultoría. ¿Puedo? Señaló la silla vacía. Isabella, resultó ser una inversionista de capital de riesgo que se especializaba en financiar empresas de consultoría lideradas por mujeres. Había oído hablar de mi trabajo a través de 3 clientes diferentes, todos los cuales habían mencionado a la consultora estadounidense que había llegado a Barcelona sin nada más que experiencia y determinación. Invierto en historias, dijo Isabella mientras tomaba su cortado. No solo en planes de negocio o proyecciones de beneficios, sino en las historias que hay detrás. La tuya es particularmente convincente. ¿Por qué huí de mi matrimonio? Porque reconociste tu valor más allá de la definición de otra persona, corrigió. Ese tipo de claridad es rara. Sugiere una capacidad para ver a través de la complejidad y encontrar verdades simples. Eso es invaluable en la consultoría. Hablamos durante 2 horas, no sobre mi pasado, sino sobre mi futuro, sobre la posibilidad de construir algo más grande que la consultoría en solitario, sobre contratos con empresas europeas que buscaban conocimientos del mercado estadounidense. Para cuando terminamos, me había ofrecido no solo un contrato, sino una sociedad, una firma de consultoría enfocada en ayudar a las mujeres a navegar por transiciones profesionales. El contrato te garantizaría más de lo que ganaste en los últimos 3 años combinados, dijo, deslizando una propuesta sobre la mesa. Pero lo más importante, te daría participación. Nadie podría quitártela nunca. Miré la cifra, luego la puesta de sol, que comenzaba a pintar el café con una luz cálida. 3 años financiando el estilo de vida de Timothy, comprimidos en 1 año financiando mi propio futuro. Necesitaré revisar esto con mi abogada, dije, aunque ya sabía mi respuesta. ¿La que lleva tu divorcio, Elena Vázquez? Es excelente. Hemos trabajado juntas antes. Isabella se levantó, dejando su tarjeta de visita. Tómate tu tiempo. Las buenas bases tardan en construirse. Después de que se fue, me senté sola mientras la ciudad se transformaba a mi alrededor. Parejas pasaban hablando un catalán rápido. Turistas posaban para fotos. Locales se dirigían a casa desde el trabajo. Ninguno de ellos conocía mi historia y ese anonimato se sentía como el mayor lujo. Grace envió una actualización más mientras el cielo se oscurecía. Timothy apareció en casa de Sane borracho anoche, llorando sobre cómo le arruinaste la vida. La cámara del timbre de Sane lo grabó todo. De hecho, dijo, se suponía que ella simplemente lo aceptaría. Sane le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Imaginé a Timothy de pie en la puerta de Sane, finalmente comprendiendo que su mundo cuidadosamente construido de validación masculina y subsidio femenino se había derrumbado. Se suponía que ella lo aceptaría. Que yo financiaría mi propia humillación, sonreiría a través de su traición, cocinaría para su exnovia.
En cambio, estaba sentada en Barcelona construyendo algo que me pertenecía solo a mí. Mañana, me reuniría con Isabella de nuevo. Comenzaría el proceso de crear un negocio que nadie podría robar o menospreciar. Pero esta noche, simplemente me senté en la cálida noche mediterránea, sintiendo el tipo de paz que no proviene de la venganza, sino de la liberación completa y total. La noche mediterránea me sostuvo en su luz ambarina mientras estaba allí, sintiendo el peso de lo que realmente costaba la libertad. No en dólares o euros, sino en las partes de mí misma que había tenido que excavar y examinar, las mentiras cómodas que había tenido que abandonar. El vino en mi copa atrapó los últimos rayos de sol. Y lo sostuve allí, suspendido entre quién había sido y quién me estaba convirtiendo. 6 meses. Eso es lo que le había llevado a la maquinaria legal triturar los restos de mi matrimonio. Elena llamó esa mañana, su voz con la satisfacción de una abogada que había ganado más que un simple caso. El juez lo firmó todo, dijo. Timothy te debe 67000 en restitución por las transferencias no autorizadas. La casa es tuya. Y aquí está la parte interesante. Los cargos de abuso financiero ahora son parte de su expediente permanente. Ninguna firma financiera de renombre lo tocará. Había esperado sentir algo triunfante en ese momento, una oleada de vindicación. En cambio, solo sentí una paz limpia y simple, como sumergirse en agua clara después de años de nadar en barro. El dinero será embargado de su sueldo si es necesario, continuó Elena. Aunque, por lo que he oído, ese sueldo ahora proviene de una tienda de artículos deportivos. ¿Una tienda de artículos deportivos? Subgerente en Dick's Sporting Goods. ¿Irónico? El timbre del apartamento me sacó del recuerdo. Carol había llegado de California, su primera visita desde que había huido a Barcelona. Cuando abrí la puerta, estaba allí con su práctica maleta con ruedas y esa expresión que había tenido desde que éramos niñas. Parte preocupación, parte admiración, parte alivio. Te ves diferente, dijo, atrayéndome hacia un abrazo que olía a aire de avión y a su crema de manos de lavanda favorita. Te ves como tú misma. Nos sentamos en mi pequeño balcón con copas de vino local mientras ella me ponía al día sobre las secuelas que había dejado atrás. Carol siempre había sido la oficial de inteligencia de la familia, sabiendo de alguna manera todo sobre todos sin parecer entrometida. Catherine ha sido efectivamente exiliada de su círculo social, informó Carol, su tono objetivo. El mensaje de voz donde te llamaba cazafortunas mientras admitía el robo financiero se hizo viral en la comunidad de su club de campo. Intentó organizar su almuerzo benéfico anual el mes pasado. Aparecieron 3 personas. 3. Y una era del catering. La sonrisa de Carol era maliciosa. Está vendiendo la casa, al parecer. Se muda a una comunidad de jubilados en Arizona donde nadie la conoce. La imagen de Catherine, reina de la agresión pasiva, reducida a una vida de jubilada anónima, debería haber traído satisfacción. En cambio, solo sentí una lástima distante. Había construido toda su identidad sobre el éxito de su hijo, sin darse cuenta nunca de que la había construido sobre una base de dinero de otras personas. ¿Y Julia?, pregunté, aunque no estaba segura de que me importara la respuesta. Se mudó a Portland, eliminó todas sus redes sociales. Mi amiga Rachel la vio trabajando en un centro de bienestar, enseñando yoga a personas que no saben que intentó robar el marido de alguien mientras fingía ser iluminada. Carol hizo una pausa, moviendo su vino. Marcus es el realmente patético. Su reputación en los negocios está completamente arruinada. Los documentos del tribunal eran de dominio público. Todo el mundo sabe que intentó usar la invitación de tu exmarido para manipularte. Lo último que supe es que vivía con su madre, trabajando a distancia para alguna empresa emergente que no busca a sus empleados en Google. ¿Y Timothy? La expresión de Carol cambió a algo entre el asco y la lástima. Viviendo en el sótano de Paul. Derek no le habla después de que su esposa lo dejara. Aparentemente, el divorcio es brutal. Sane de hecho testificó contra Timothy en tu caso. Dijo que había sido testigo de años de manipulación financiera. Sacudió la cabeza. Le dice a cualquiera que quiera escuchar que lo destruiste por nada. Por una simple disputa de vacaciones. Una simple disputa de vacaciones. Incluso ahora,
No podía admitir lo que había hecho. «Hay algo más», dijo Carol, sacando su teléfono. «Alguien te envió un correo electrónico a través de mí. El hermano menor de Timothy, Dylan. ¿El tranquilo?» Siempre me había caído bien. El tranquilo en las reuniones familiares que parecía tan incómodo con la dinámica de los Morrison como yo. Carol me pasó su teléfono. «Querida Megan», comenzaba el correo electrónico. «Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber algo, pero necesitaba decir esto. Lo siento. No el «lo siento» hueco que mi familia suele decir, sino un lo siento genuino y profundo por ser un cobarde. Sabía lo de Julia. Los vi juntos en un restaurante hace 2 años cuando Timothy dijo que estaba en una conferencia. Sabía lo del dinero. Mamá se jactaba de sus tratamientos y yo sabía que no podía permitírselos. Sabía que tú lo pagabas todo mientras ellos te trataban como a una empleada. Debería haber dicho algo. Debería haberte advertido, pero tenía miedo de ser exiliado de la única familia que tenía. Ahora me doy cuenta de que esa familia era tóxica y mi silencio me hizo cómplice. He cortado el contacto tanto con Timothy como con mamá. El alcance total de lo que te hicieron, el abuso financiero, la manipulación emocional, la humillación planeada, es imperdonable. Ahora estoy en terapia tratando de entender cómo normalicé tanta crueldad. Te merecías mucho más. Espero que Barcelona te esté dando la paz que nunca encontraste aquí. Con genuino remordimiento y respeto, Dylan. Lo leí 2 veces, sintiendo que algo cambiaba en mi pecho. No exactamente perdón, sino una especie de liberación. La disculpa de Dylan era la única que importaba porque era la única que reconocía la verdad completa de lo que me habían hecho. Eso es inesperado, dijo Carol en voz baja. Él siempre fue diferente a ellos, respondí, devolviéndole el teléfono. Quizás por eso puede verlo claramente ahora. Nos sentamos en un silencio cómodo mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear debajo de nosotros. Barcelona se extendía como una promesa brillante. Cada luz una vida siendo vivida, decisiones siendo tomadas, libertad siendo reclamada o rendida. ¿Echas de menos algo?, preguntó Carol finalmente. ¿De tu antigua vida? Consideré la pregunta. Echaba de menos la casa con su cocina perfecta donde había cocinado miles de comidas para personas que apenas ¿me lo agradecían? Las reuniones sociales donde me presentaban como la esposa de Timothy, nunca como yo misma. Las constantes matemáticas mentales para mantener a todos felices mientras desaparecía pieza por pieza. Echo de menos a quien pensé que iba a ser, dije finalmente. La mujer que creía que el matrimonio significaba construir algo juntos, no ser consumida por el apetito de otra persona. Pero esa mujer tuvo que morir para que ésta pudiera vivir. Carol levantó su copa. Por las muertes necesarias. Y las resurrecciones costosas, añadí, chocando mi copa con la suya. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de las decisiones que había tomado, los precios que había pagado, la libertad que había comprado con todo lo que una vez pensé que importaba. Timothy tenía razón en una cosa. Yo había destruido algo. Había destruido la prisión que le había ayudado a construir a mi alrededor, barra por barra, compromiso por compromiso. De pie allí en mi balcón de Barcelona, con vino en la mano, mi hermana a mi lado, una propuesta de negocio en mi escritorio y un futuro extendido ante mí como un mapa sin marcar, entendí algo fundamental. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia de la elección. Y por primera vez en mi vida, podía permitirme elegir exactamente qué lo llenaba. Si esta historia de venganza y liberación definitivas te hizo animar la huida de Megan, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando se sentó en clase ejecutiva, bebiendo champán mientras las frenéticas llamadas de Timothy quedaban sin respuesta. ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias poderosas de transformación y triunfo.